Muy buenas a todos, bienvenidos al primer vídeo, al primer vlog de este canal. Y bueno, como no podía ser de otra manera, cuando uno llega a Tailandia, la primera parada, o una de las primeras paradas que tenemos, ¿cuál es? Así que vamos para el 7-Eleven y vamos a ver qué productos pillamos. Bueno, ya estamos aquí, sonido celestial. Vamos a pillar un carrito porque vamos a pillar varias cosas. Comenzamos. Vale, vamos a comenzar con los imprescindibles. Este sería un yadón, el típico, ¿vale? Que sería este de aquí, pero de color verde, ¿vale? Aseguraros de pillaros el verde, que sería este que tengo yo aquí, ¿vale? Vale, uno de estos, luego uno de estos que es bastante similar, ¿vale? El que hemos visto y este es bastante parecido, pero bueno, de todos modos yo voy a pillar los dos para luego poderlos comentar más chill. Luego, otra cosa, esto de aquí, ¿vale? Electrolitos, importantísimos, chavales, que aquí nos deshidratamos que da gusto. Vamos a seguir por donde. Bueno, este ya es para otro nivel, ¿eh? No necesitamos tan grande. Vale, otro importante que se me olvidaba de esta zona, 59 bahts, vamos a ir quedándonos con los precios también. Tiger Balm, importantísimo. Luego veremos qué hace cada uno, ¿vale? Este hemos visto 24 bahts, este hemos visto 45 bahts. Luego iremos viendo cuánto equivale cada uno en euros y dólares para que lo entendamos un poco mejor. Y vale, vamos a seguir. No, este tipo de comida no es para mí. Luego otro de los imprescindibles que yo sinceramente no utilizo, pero que deberíais de utilizar. Esto de aquí, joder, que no lo encontraba yo, antimosquitos, porque os van a poner las piernas como si hubierais salido de jugar a pinball. El que mejor va es este de aquí. Yo no soy muy fan de estas cosas, pero definitivamente el más top, el mejor, es este de aquí. Si vais a las playas y por ahí a la montaña, créanme que os va a hacer falta. Seguimos. Vale, y ahora vamos a pillar uno que nadie pone en todos estos vídeos del 7-Eleven y solo que ponen el sándwich. Amigo, how are you? Así que esto es la puta clave. ¿Esto qué dirás? ¿Qué es? Pues bueno, pone antidiarrea, no hay que ser un genio. Luego os explicaré en detalle cada uno de las cosillas que vamos comprando. Luego, otro tema importantísimo, las bebidas. Hay infinidad de bebidas, ¿vale? No vamos a tocar muchas en este vídeo, vamos a tocar la más importante, agua. A la hora de comprar aguas en Tailandia, ¿vale? Hay infinidad de marcas, pero asegúrate de que tenga minerales, porque hay muchas aguas que vas a beber que son súper baratas y no tienen nada de minerales, como puede ser esta de aquí. Por tanto, mi preferida es esta, no es la más barata, pero bueno, tampoco es la más cara, como una de estas o una Evian. Y luego, esta que es el agua barata, yo la cojo para mi pez, que luego os lo presentaré. Y ya para ir rematando la compra de estos 7 imprescindibles, vamos a pillar esto de aquí, esto tu mejor aliado. Bueno, ahora vamos a ir para casa y os explicaré todos los productos más en detalles, pero sí que quiero que veáis las bebidas aquí, es una auténtica barbaridad. Vale, ahí están todas las aguas, además, pues bueno, aguas así con proteínas y con cosas, ¿no? Porque, bueno, como ya sabéis, hace un calor aquí de la hostia y la gente se deshidrata bastante. Más proteína, aguas, aquí ya bebidas súper raras de tés y cosas de sabores, más sabores raros y frutas y historias. Hay muchos que llevan cosas de gelatina que a mí sinceramente no me molan nada. Luego ya aquí más sodas y refrescos normales, está la Pepsi esta nueva de fresa y vainilla, creo que es. Y luego, bueno, otro muy típico de aquí de Tailandia es el Red Bull, que es de aquí, es originario de aquí. Y luego está este, que también te pega una hostia criminal, el M150. Sinceramente, yo no soy muy fan de las bebidas energéticas, lo que sí que me mola bastante es este de aquí, la vitamina C esa. Pero bueno, ya os digo, entraremos más en detalle otro día si queréis en el tema bebidas y, bueno, bebidas alcohólicas, que a la hora que es, como podéis ver, de 11 a 2 no se puede comprar alcohol y de 5 a 12 o no sé cómo coño es. Otra de las cosas guays que tienen los 7-Eleven es esto, pillas, te pones tu hielito y te puedes poner ahí tu refresco, hay infinidad de movidas raras. Yo sinceramente hasta el café este guarro, tío, pero no sé, yo no soy muy fan de todas estas cosillas.
Importante también en el 7-Eleven, si queréis pagar con tarjeta, solo puede ser más de 200 bahts. Y luego si no, pues efectivo o True Money, que no creo que tengáis, así que efectivo, o si es tarjeta, más de 200 bahts, tenedlo en cuenta. Comprita hecha, vamos para casa. Bueno, vamos a ver ahora en casa todo bien en detalle. Voy a explicaros ahí unas cuantas tips de los productos que hemos comprado. Y nada, a ver lo que tarda el ascensor, que hasta 45 todavía queda. Bueno, ya estamos en casita, vamos a ver uno por uno todos los productos que hemos comprado en 7-Eleven, los imprescindibles que tienes que tener en cuanto llegues a Tailandia. Vamos a comenzar por un típico, vamos a comenzar por el Yadon, que probablemente lo hayáis visto en otros vídeos y demás, se ha vuelto bastante popular, y esto al final funciona de la siguiente manera: lo abres y para adentro, ¿vale? Sirve pues para descongestionar, si tienes un poco de dolor de cabeza, estás cansadete y tal, incluso yo lo utilizo bastante cuando estoy entrenando, me lo pongo en el bolsillo, va bien para abrir y demás. Y esto, pues lo único que lleva, ahora en los nuevos les han puesto este filtro, ¿vale? Y lo que lleva dentro es un saquillo con varias hierbas, ¿vale? Dependiendo del color, pues llevará unas hierbas o llevará otras. El típico de toda la vida es este de aquí, este color, ¿vale? Este verde, y por eso os he insistido en que os pilléis este, pero bueno, que hay diferentes colores, diferentes olores, a lo mejor os mola más otro, pero este es el típico, ¿vale? Alternativa al Yadon, no tan natural tal vez, ¿vale? Pero que está bastante guay también, es este de aquí. Como igual que en este hay diferentes colores, diferente color, diferente olor, ¿vale? Esto, pues nada, simplemente lo abrís, ¿vale? Por esta parte, chifletazo para arriba, a volar, ¿vale? Va muy bien, exactamente igual que el anterior, para cuando estás congestionado, lo típico que has dormido toda la noche con el aire acondicionado y te has levantado fatal, al día siguiente para adentro, para salir de fiesta, para entrenar. Y luego en el otro lado, ¿vale? Si lo abrís por el otro lado, pues bueno, veis que tiene aquí como el depósito del liquidillo, ¿no? Ya os digo, o sea, en mi opinión, esto está de madre. Veréis un montón de tailandeses por la calle que incluso están así. Pero bueno, estos dos, tenedlos en cuenta, ¿vale? Seguimos. Vamos a seguir con ungüentos, vamos a seguir con otro que es bastante típico. Vamos a ir con Tiger Balm, ¿vale? El tapón a mí me mola mucho, con el tigre ahí, me molan bastante los tigres. Y bueno, vamos a abrir esto, ¿vale? Esto huele muy bien también. Y este ungüento se puede comparar al Vicks Vaporub. En España es muy famoso, no sé en Latinoamérica si realmente tenéis Vicks Vaporub, pero esto lo que hace, pues se utiliza de la siguiente manera: si te pegas un golpe, si te pegas un ostión, ¿vale? Pues te lo puedes poner, va bien para aliviar el dolor. Y luego también, para lo que yo lo utilizo, es, porque esto al final huele mucho y te abre los pulmones, ¿no? Yo me lo suelo poner aquí en el pecho, para cuando voy a entrenar, ¿vale? Porque al final esto pues te va subiendo y te abre los pulmones, ¿no? Te pone ahí a tope. Entonces, ya os digo, va muy pero que muy bien. Luego también, si estáis bastante congestionados de la nariz, pues va bastante guay poneros un poquito por aquí o incluso por el pecho a la hora de dormir, porque te permite por lo menos respirar y te abre todo esto, ¿no? Es un producto muy top para mí y yo siempre llevo uno conmigo. Luego, un producto que es muy pero que muy top y que nadie habla de él y que debes de llevar uno contigo sí o sí, es, amigos míos, esto de aquí, ¿vale? Esto te va a salvar la vida, hazme caso. No cuesta nada comprarlo cuando uno llega a Tailandia, porque definitivamente cuando uno se pone malo y se está muriendo, créeme que incluso bajar al 7-Eleven te va a suponer un esfuerzo horrible, ¿vale? En Tailandia es muy típico pinchar con la comida o con alguna bebida, con el hielo, con el agua, ¿vale? Y que cojas unas diarreas increíbles, que comiences a cagar agua. Entonces, ¿se puede evitar? Bueno, se puede evitar hasta un cierto punto. Cualquier persona puede ir a un mercadillo y comer algo que le siente mal, ¿no? Pero lo que sí que puedes hacer es agenciarte uno de estos antes de que eso ocurra. No cuesta mucho dinero, creo que 1 euro aproximadamente, y por 1 euro llevas un seguro de vida. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues son 10 pastillas, ¿vale? Y pues bueno, si estás cagando agua, lo que tienes que hacer es tomarte 3 por la mañana, 3 al mediodía y 3 a la noche, ¿vale? Al día siguiente vas a cagar puro hormigón y negro como un tizón, negro como estas pastillas, ¿vale? Pero vas a estar bien, por eso no necesitas más que
una tira. Incluso te va a sobrar una pastilla que la vas a poder tirar perfectamente. Hacedme caso, esto te puede salvar la vida y no cuesta nada llevarlo contigo, dejarte en el neceser o en la maleta o lo que sea, porque créeme, te va a salvar la vida. Luego cuando estamos malos apreciamos la salud un montón, y cuando tienes dolor de barriga que te estás cagando vivo, eso es un salvavidas. Vamos a seguir con otro tema muy importante, como son los electrolitos, ¿vale? Hay diferentes marcas, diferentes packs de electrolitos. Mi preferida es esta, ¿vale? Esta tiene sabor a naranja, veréis, son unos polvos, lo disuelves con agua fresquita, está muy bueno y tiene un sabor a naranja, que ya lo he dicho, pero como un poco de pastilla efervescente, pero está bueno, ¿eh? No es la típica pastilla efervescente que está mala. En mi opinión, este está muy bueno en concreto, y ya sabéis, aquí hace muchísimo calor, sudamos muchísimo, y esto, en mi opinión, después de entrenar, va madre. Vale, ¿qué más? Vamos a hablar sobre este producto que también es bastante habitual. Proteína, sabe bastante como un cacao lat, está muy bueno y definitivamente te puede salvar el culo, porque esto lo combinas con unos frutos secos, un platanito y el típico sándwich del 7-Eleven y tienes un desayuno para tirar 1 o 2 horas perfectamente, ¿vale? Está muy bueno, no vale, creo que vale 1 euro y poco, y te llena un poquillo, ¿sabes? Entonces yo creo que es un producto a tener muy en cuenta, sobre todo el típico día que no encuentras nada para comer, vas de culo, vas tarde, lo que sea, salvavidas. Y vale, para acabar, vamos con uno de los puntos más importantes y que la gente no tiene en cuenta, el agua. El agua es vital, nuestro cuerpo, el 80% está formado por agua, y hay muchas marcas de agua en Tailandia que no tienen minerales, por tanto estamos bebiendo un agua que no nos hidrata. Es importante que miréis esto, ¿vale? Mi marca preferida es esta, Purra. No es promo, no cobro nada, lástima, pero bueno, por lo menos os digo la marca que a mí más me mola. No es la más barata, pero tampoco es la más cara, y creo que está bastante bien. Y luego, por otro lado, pues tenemos las aguas baratillas, ¿vale? Como puede ser esta, que, pues bueno, la podéis utilizar para cocinar, la podéis utilizar, como yo, para mi pez, que por cierto, os voy a presentar a mi pez. Este es Boacao. Algún día os explicaré la historia de cómo acabamos juntos. Le daban 2 semanas de vida cuando lo pesqué en un mercadillo. Llevamos más de 7 meses. Vamos, Boacao, tus huevos ahí. Y bueno, ya para acabar, me hace ilusión decirlo, más del 50% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal. Por favor, suscríbete y déjame un like. Lo siento, me apetecía hacer la de Ibai, pero es verdad, seguidme si realmente os está gustando el contenido, dejadme en los comentarios otros productos de 7-Eleven que consideréis imprescindibles, tipos de vídeo que os gustaría que viéramos, y nada, muchísimas gracias por dejar un like, suscribiros, chao.